Bendiciones para todos en esta noche y gracias por los que se van conectando para escuchar esta clase, esta enseñanza. Soy el pastor Wilmer Estupiñán de la Iglesia Pentecostal Unida Despertar aquí en la ciudad de Freeport, New York, iniciando con una enseñanza muy importante, entendiendo los tiempos en los cuales nos movemos, en los cuales vivimos y también que tenemos que estar conscientes que cada día debemos prepararnos para hacer la obra de Dios. Gracias por estar allí y si usted pues no ha podido entrar o no pudo llegar a este material, lo va a estar revisando y chequeando para que lo pueda compartir, primero entender y luego compartir con otras personas. Hoy más que nunca nos enfrentamos a un mundo cambiante, a un mundo muy delicado, pero queremos confiar en Dios que Él nos va a ayudar a poder hacer su obra. Ok, dicho esto, comencemos en el nombre de Jesús con nuestra clase. Vamos a iniciar por compartir la pantalla con usted. El reino sacerdotal mesiánico y la familia. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada día nosotros tenemos que entender que donde estamos es producto del llamado y de la escogencia de Dios para con nosotros. En tal sentido, Apocalipsis capítulo 1, verso 6, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: y ha hecho de nosotros un reino y nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Es importante entender, comprender que cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿ok? Dios nos ha escogido para su honra y su gloria y ha hecho de nosotros un reino. Dios nos ha hecho a nosotros sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la Biblia comienza con una familia. Recuerde que Dios, cuando creó al hombre, creó a la mujer, le dio una orden para constituirse como familia, creceos, multiplicaos y poblad la tierra. ¿Qué es un sacerdote en el hogar? Los hebreos utilizaban la traducción Cohen o Cohen para referirse al sacerdote, que era en sí un ministro reconocido que fungía en el altar del Señor. Y entre sus funciones estaba la de presentar las ofrendas ante el altar del Señor. Y era en el Antiguo Testamento el medio por el que el pueblo se conectaba con el Señor. En tal sentido, el sacerdote en el hogar viene siendo el mecanismo por el cual Dios se conecta con el hogar, con la familia. Éxodo 12:3 ordena entonces, cuando llegó el momento de la Pascua, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero y, según sus casas paternas, un cordero por casa. En este versículo se enfatizan dos puntos. Primero, la sangre que viene del cordero y segundo, la familia. Los israelitas se habían convertido en una nación y Dios iba a librarles, pero lo haría
por familias y por individuos en la familia. Tenga pendiente esa situación. Dios va a actuar a través de la familia. Dios no va a hacer nada que no venga a través de lo que Él ya dejó establecido. En este versículo donde estamos trabajando, podemos ver que hay dos elementos, la sangre y la familia. Lo repito, los israelitas se habían convertido en una nación y Dios iba a liberarles otra vez, pero lo haría por familias y por individuos en la familia. Tenía que haber un cordero en casa. Su sangre debía ser rociada sobre los marcos de las puertas. Dios dejó al sacerdote de la casa, como lo vimos en el párrafo anterior, y voy a regresarlo, ¿ok? De acuerdo a Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero por cada casa. Entonces, en este cordero, en este verso se enfatizan dos puntos, la sangre y la familia. Los israelitas se habían convertido ya en una nación, aunque bajo esclavitud en Egipto, y Dios iba a liberarles, y ponga atención a esto, pero lo haría por familias y por individuos en la familia. Hoy en esta situación de pandemia, donde no podemos estar yendo de un lado a otro, sino que nos tenemos que quedar en el mismo sitio, yo lo comparo exactamente con esa familia, donde el padre de familia debía ser el que iba a conseguir el cordero, proveer y en familia resolver el punto. Dios se comunica a través de la familia, los iba a liberar a través de la familia. Nos ocurre muchas veces que en el grupo de trabajo celular conectábamos a un hermano de una casa con un hermano de otra casa. Pero con la situación de pandemia que vivimos y de cuarentena, hoy nos toca comenzar a trabajar por familia. Ahora bien, la Biblia nos habla de una familia donde el sacerdote es el esposo, a saber, Jesucristo. Y la iglesia donde Cristo es el sumo sacerdote, es decir, que el modelo de hogar que nos muestra la Biblia es un modelo sacerdotal, donde la familia ejerce el sacerdocio bajo la cobertura del esposo. El padre de la casa imparte cobertura a su esposa e hijos. Escuche bien, pero todos ejercen el sacerdocio porque ministran lo que se recibe de parte del Señor. Y usted me preguntará, pastor, pero mi esposo no sirve a Cristo. Yo soy la persona, en este caso la dama, que está dentro de los evangelios sirviendo a Dios. No se sienta que no tiene oportunidad. Recuerde que todo aquel con el que Dios se comunica, amén, en esa familia ejerce ese modelo sacerdotal. La Biblia nos enseña desde el Pentateuco, específicamente en el libro de Levíticos, cómo debe ser un sacerdote fiel, servidor del Eterno, de Jehová. Aquí cuando utilizo la expresión sacerdote puede ser el esposo o la esposa o el hijo. Es la persona que le sirve a Dios en la casa. Y Pablo explica cada uno de los requisitos para el sacerdocio, para ser fieles servidores, no de un pacto nuevo del que no se tenía idea, sino del mismo pacto dado a los antiguos, renovado por Jesucristo en la cruz. Es decir, que el propósito de Dios desde el Edén fue establecer una familia sacerdotal con Adán y Eva. Pero el hombre cayó y tuvo que apelar entonces a un plan eterno para restaurar ese pacto que hizo con el hombre en Génesis, asegurándose de que su propósito tuviese cumplimiento. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 3
hablando sobre los requisitos para el sacerdocio, diciendo que debe ser irreprensible, hombre de una sola mujer, y una serie de requisitos necesarios para el buen sacerdote o ministro del Señor. Pero luego también habla del sacerdocio en el hogar. En 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5, ordenan que gobierne bien su casa. Tiene que ser un caballero ejemplo, una dama ejemplo, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y luego dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El sacerdote es un ejemplo viviente de Cristo. Debe ser un ejemplo vivo a seguir. Un hombre o una mujer que cuida su casa, vela por sus hijos, por su esposa o esposo, dependiendo de quien está ejerciendo el ministerio sacerdotal. Una persona correcta, un ejemplo tanto para los de adentro como para los de afuera. Nosotros no podemos pretender tratar de ser el sacerdote del hogar, la sacerdote del hogar, teniendo un comportamiento inapropiado, porque Dios no se va a comunicar contigo. Recuerda que el sacerdote en el hogar es la figura espiritual por medio de la cual Dios va a trabajar. Entonces tiene que ser hombre o mujer que cuide su casa, que vele por sus hijos, por su esposa, por su esposo. Escuche, una persona correcta, un ejemplo en la vida, o sea, tanto dentro como fuera de la congregación. Jesús es el ejemplo viviente de sacerdocio en el hogar. Jesús es el buen ejemplo de cómo debe estar establecido el sacerdote en el hogar. La Biblia nos habla de los dos Adanes, el primer Adán y el postrer Adán. Y ambos tenían una misma meta o función, ser un ejemplo dado por Dios, del hombre como sacerdote en el hogar a las generaciones, pero el primer Adán todos sabemos que falló. Entonces Dios toma forma humana y se viene como un prototipo del segundo Adán para dar el ejemplo. Ajá, ¿y dónde está la familia de Jesucristo que pueda simular o tener el mismo prototipo de el sacerdote en el hogar? Lo vamos a ver en la palabra de Dios. ¿Qué ejemplo observo, en Jesús como sumo sacerdote del hogar? Porque Jesús no se casó. El mayor ejemplo de sacerdocio en el hogar dado por Jesús es el sacrificio de amor por la esposa en su papel como esposo y por sus hijos en el papel de padre. En Cristo vemos tres ejemplos que el hombre como sacerdote debe representar. Veámoslo. Primero, una vida de rectitud o un buen testimonio. Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En segundo lugar, la autoridad de Dios, Mateo 7:29, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. En tercer punto, tenemos una vida de sacrificio por su familia. Esto es, la cruz y el sacrificio de Jesús habla de una vida. La vida que negaron a sí mismo, que vivió para traer paz y salvación a su familia y a la de nosotros. Permítame adelantar un poco para que entienda esto. El que va a ser un sacerdote del hogar, la persona por medio de la cual Jesucristo va a proveer salvación a esa casa, debe ser una persona con una vida de rectitud y buen testimonio. Tiene que tener autoridad de Dios. Y en tercer punto, una vida de sacrificio por su familia. Jesús siempre se identificó como el esposo. La iglesia es la esposa, en este momento la novia, pero es la esposa, va a ser la esposa del Cordero. ¿Qué es lo que hay aquí? Exactamente
la figura de un hogar, de una familia espiritual. Ahora bien, el padre de la casa, si le sirve a Dios, o la madre, si le sirve a Dios, es el sacerdote de su hogar. Y como sacerdote debemos cumplir y funcionar, escúcheme bien, como administradores del reino, que debe enseñar la verdad y ser ese guía encargado de conectar más a la familia con el rey y sus principios. Una persona que motive a sus hijos, a su esposa o a su esposo, a sus hermanos, a venir a la casa de Dios, a conectar con la familia de Dios, porque este es el llamado. Somos todos familias ministeriales. Tienes que verte como una familia ministerial. El trabajo celular ahora se enfoca en tu propia familia. Jesús le dijo, anda y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Pero si no entendemos ese trabajo, si no entendemos esa función, que Dios va a tratar con una persona en ese hogar, y qué bueno que es usted, qué bueno que soy yo, porque ese hogar es una familia ministerial. Cuando Jehová Dios decidió sacar al pueblo de Egipto, la estrategia fue por familias, cada quien encerrado en casa. El padre ubicará el cordero y por allí se comenzará el proceso de liberación. Primera de Pedro 2:9 nos dice, pero vosotros sois una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, destinado a ¿qué? A anunciar las obras maravillosas de Dios, que os llamó a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Permítame trabajar un poco sobre este verso. Somos una familia escogida. No nos escogimos nosotros mismos. Dios nos escogió y nos escogió como un sacerdocio al servicio de Dios. Nos seleccionó como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Ojalá podamos entender eso, familia. Somos un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. ¿Para qué Él hizo eso? ¿Por qué? Muy sencillo. Para convertirnos a toda la familia. Observe que dice, sois una familia escogida, destinada a la familia en pleno, a predicar, anunciar, predicar las obras maravillosas de Dios, quien nos llamó a salir de la oscuridad y a entrar en su luz maravillosa. Otra versión dice a su luz admirable. Entendamos esto, no somos cualquier familia. A veces en nuestra familia natural se van a presentar problemas y aquí te puede sonar un poco fuerte el asunto, pero hay muchos de nuestra familia de carne y sangre natural que no entrarán al cielo. Tu familia espiritual es con la que vas a pasar la eternidad. ¿Y por qué nuestra familia carnal no va a entrar? Bueno, porque no aceptaron a Jesucristo, no se bautizaron en el nombre de Jesucristo, no fueron llenos, o sea, no hicieron la tarea, pues, para que me entiendan. O si llegaron a hacer la tarea, se les olvidó que son una familia escogida. Tenemos que vivir como lo que somos, una familia escogida. Somos un sacerdocio al servicio del Rey, nación santa. Si yo soy una nación santa, tengo que vivir conforme a lo que la palabra de Dios ordena. Sed santos porque yo soy santo. Mi familia es una familia sacerdotal, una familia escogida para servir a Dios. Le hablo a mis hijos de esa manera, los entreno de esa manera. Somos un pueblo adquirido, es decir, comprados a precio de sangre, adquiridos por Dios. No fue cualquiera que nos adquirió.
adquiridos por Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Que Dios te haya adquirido, te compró a precio de sangre. Esto es, no hay precio para la sangre de nuestro Creador. Ahora nos escogió como familia para servir al Rey, pero una familia sacerdotal, destinados para predicar las palabras de Dios. Quiero dejarles saber en esta primera fase que Dios va a trabajar en tu familia a través de ti. Si comprendes que eres un sacerdote al servicio de Dios, que comprendas que eres una nación santa, real sacerdocio, que vivas conforme a lo que la palabra de Dios dice, y de esta manera entonces vamos a avanzar para entender, comprender el propósito de Dios en nuestras vidas.